Bienvenidos a Guía Matemática Paso a Paso. En esta ocasión vamos a resolver una cadena de triángulos en el cual vamos a aplicar las fórmulas que se utilizan para resolver triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos es igual a 90 grados. En este caso viene a ser el ángulo C. Y también vamos a aplicar para las fórmulas para los triángulos oblicuángulos, que serían las fórmulas, sería el teorema de senos y el teorema de los cosenos. El ejemplo que nos vamos a plantear es una cadena de triángulos donde nos piden hallar el lado EF, que vendría a ser este lado. Hay que tener muy en cuenta que debemos primeramente saber de qué lado vamos a partir para llegar a nuestra incógnita, que vendría a ser el lado F. También hay que saber reconocer cuáles son los triángulos oblicuángulos donde se debe aplicar el teorema de senos o el teorema de los cosenos, y cuáles son los triángulos rectángulos donde se aplican las fórmulas de seno, coseno, tangente y también el teorema de Pitágoras. Solución. Primeramente, a partir del gráfico nos convendría hallar el lado BC. ¿Por qué? Porque si nos podemos dar cuenta, en el triángulo DEF solamente tenemos los tres ángulos y no tenemos ninguno de los lados. De igual manera, en el triángulo DCF solamente tenemos los tres ángulos y no tenemos sus lados. Posteriormente pasamos al triángulo BCD. De igual manera, solamente tenemos los tres ángulos, no tenemos ni un lado, y es donde reconocemos que en el triángulo ABC es donde tenemos los tres ángulos, y además tenemos este lado que vendría a ser el lado AC. Es por eso que a partir de ese triángulo tenemos que saber llegar hasta nuestra incógnita, que en nuestro caso sería este lado EF. Por ende, primeramente no nos serviría de nada hallar el lado AB. ¿Por qué no nos va a servir de nada? Simplemente porque está a este lado. En cambio, el lado BC está hacia el lado donde está nuestra incógnita. Entonces, ya al saber recalcado, además reconocemos que este símbolo significa que este ángulo es igual a 90 grados. Entonces, a partir de este triángulo vamos a resolver. Aplicamos la fórmula de seno, donde dice seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado opuesto del ángulo de 90 grados. Eso no hay que olvidarse. Entonces, a partir de eso, donde decimos seno de 65 grados es igual a cateto opuesto, ya les había dicho que les vendría a ser el lado BC sobre la hipotenusa, que vendría a ser el lado AC, y valdría 25 metros. Es a partir que de aquí, donde tenemos el ángulo A como dato, tenemos el lado AC, que vale 25 metros, y es así que a partir de esa fórmula simplemente hacemos un despeje donde este 25 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Como podemos ver aquí, es lo que estoy marcando. Hacemos operaciones con la calculadora y obtenemos el resultado del lado BC. Como ya tenemos este lado BC, luego nos convendría hallar el lado DC. Como ya les había dicho, siempre hay que ir al lado donde está nuestra incógnita, porque de nada nos serviría hallar el lado BD. No nos va a servir de nada porque no está hacia arriba nuestra incógnita, sino que está al lado derecho. Es así que a partir del triángulo BCD, de la misma manera aplicamos seno de 40 grados, donde nos dice que es igual a cateto opuesto, que vendría a ser el lado DC sobre la hipotenusa. Como podemos ver, es el lado contrario del ángulo de 90 grados, la hipotenusa, el lado más largo. Entonces, como ya tenemos la hipotenusa en este triángulo, porque ya vamos allá al lado BC, simplemente despejamos a partir de seno de 40 grados, como ya les había dicho, cateto opuesto, que vendría a ser el lado DC sobre la hipotenusa, que vendría a ser el lado BC. Hacemos un despeje del lado DC, hacemos operaciones en la calculadora y obtenemos el lado DC. Tercero, posteriormente, ya estamos en esta. Es importante tomar siempre el gráfico para no estar equivocándonos en el triángulo o en el lado.
En esta parte he hecho un pequeño corte donde ya solamente vamos a trabajar en dos triángulos, que vendrían a ser justamente los triángulos oblicuángulos, como podemos ver, porque ninguno de sus lados es igual a 90 grados. Entonces, primeramente, como ya habíamos obtenido el lado DC, nos convendría hallar el lado de F, y para ello vamos a aplicar el teorema de los senos, porque como ya tenemos este lado, tenemos su ángulo, y este lado sería nuestra incógnita también, pero ya tenemos el ángulo. Entonces hacemos la aplicación de la fórmula del teorema de los senos, donde nos dice el lado de C sobre su ángulo, el lado de C sobre su ángulo, que vendría a ser 50 grados, y nuestra incógnita es el lado de F, y su ángulo vendría a ser el opuesto, que sería seno de 105 grados. A partir de ahí nuestra incógnita es esto, simplemente este seno de 105 grados que está dividiendo pasa al otro lado, multiplicar, que vendría a ser aquí. De igual manera ya hacemos operaciones en la calculadora y obtenemos el valor del lado de F. Y finalmente, simplemente, como ya se había recalcado, nuestra incógnita estaba hacia el lado derecho de la cadena de triángulos, y como ya tenemos el lado de F, entonces de la misma manera aplicamos otra vuelta teorema de los senos, donde decimos que el lado de F, como ya tenemos el valor que hemos mencionado anteriormente, tenemos su ángulo, que siempre es el opuesto, que sería seno de 72 grados, y nuestra incógnita vendría a ser el lado EF, lo que nos pedía en el ejemplo. Y también tenemos su ángulo, que vendría a ser su ángulo opuesto, vendría a ser este seno de 53 grados. Y es aquí, a partir de esa fórmula, simplemente hacemos el despeje, donde este seno de 53 grados está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar. Y es así que a partir de esto hacemos operaciones en la calculadora y obtenemos el valor del lado F, que vendría a ser nuestra incógnita. Como ya les había recalcado, hay que tener muy en cuenta reconocer cuáles son triángulos rectángulos y cuáles son triángulos oblicuángulos. Bueno, espero que les haya gustado, darle un me gusta.